Estamos en la lección 58, Primera de Samuel 30, y he titulado la lección de desesperación a victoria. De desesperación a victoria. Y en un subtítulo que se me ocurrió ponerle a esta lección 58 es cuando la desesperación toca la puerta y abre la victoria. Cuando la desesperación toca la puerta y abre la victoria. Capítulo 30 de Primera de Samuel. Vamos a ver en el contexto cómo Dios usa este rechazo que estuvimos viendo en la lección anterior, el rechazo que David sufre de los reyes filisteos para que no él sea parte de esta campaña de guerra en contra de Israel, en contra de Saúl. Y cómo Dios usa este rechazo para dirigir a David a lo que había sucedido en la ciudad Siclag, que había sido entregada por este rey Aquís. Recuerden cuando David fue donde Aquís por primera vez. Aquís le entrega esta ciudad Siclag para que David y sus 600 hombres con sus familias vivan. Entonces, si David no hubiera regresado con sus hombres, no hubieran tenido la oportunidad de recuperar lo que sucede en el capítulo 30. Hubieran realmente perdido todo esto. Vamos a ver entonces, 1 Samuel 30, de desesperación a victoria. Dice así, versículo 1 y 2. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, les duró 3 días de caminata llegar a Siclag. Imagínense, Los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Estos los de Amalek, estos son los que siguen metiendo sus narices donde no deben. Y si recuerdan, todo este lío con la nación de Amalek sucedió porque Saúl no obedeció a la orden de Dios a través de Samuel en el capítulo 15, cuando le dijo que elimine, aniquile a los amalecitas. Y Saúl decidió dejar lo mejor vivo y al rey vivo y guardarse para él los despojos y para sus hombres. Entonces, este incidente no hubiera ocurrido si Saúl hubiera obedecido la voz de Dios. No solamente Amalek va a venir, se va a levantar para hacer daño a los hijos de Dios o al pueblo de Dios, como hemos visto más adelante en el tiempo de la reina Esther, un tal Amán, descendiente también de los amalecitas, uno que se levanta para eliminar, exterminar a la nación judía. Así que en Amalek tenemos una nación enemiga que odia y se levanta para causar daño, ¿no? Y todo esto porque Saúl no cumplió con la meta de exterminar a esta nación. Así que en este sentido, lo que sucede con Amalek invadiendo la ciudad donde David se había quedado, no sucede por accidente. ¿Okay? Dios tenía un propósito para todo esto en la vida de David. Son 24 millas desde Afec hasta Siclag, millas de marcha. Así que estos hombres con David habrían llegado cansados, hambrientos y esperaban el recibimiento del hogar, dulce hogar, ¿no? Las comodidades de un cálido recibimiento. Imagínense ustedes, después de un largo viaje, llegar a casa y poder relajarse, poder estar con los suyos. Eso es lo que esperaba David con sus hombres. Pero era otro cuadro el que se les presentó. Se nos dicen que mientras que David y sus hombres estaban en el norte intentando unirse al ejército filisteo,
la ciudad de Siclag quedó desprotegida. Y es acá donde estos amalecitas oportunistas aprovecharon la ciudad que estaba indefensa para atacarla y prenderla fuego. Es el cuadro que nos muestra. Y nos dice que no solamente quemaron la ciudad, sino que se llevaron a las mujeres y a los niños, a todas las mujeres y a los niños. Y acá hay algo de justicia de parte de Dios, porque nosotros hemos visto desde el momento que David se aparta y entra a ciudad filistea y se subyuga bajo un amo filisteo, vimos que David hacía esto, iba a las ciudades del sur, mataba a todos, prendía fuego y se llevaba los despojos. Recuerden eso que hacía David y los traía para el rey. Los traía y entonces por eso el rey dice no hay otro siervo como David, lo consideraba como un siervo fiel a él. Y acá vemos un toque de la justicia divina porque ahora David va a experimentar en carne propia lo que él había hecho saqueando a las otras ciudades. Y a diferencia de David, los amalecitas no mataron a sus mujeres ni a sus hijos. ¿Okay? A diferencia de David, instantáneamente se los llevaron presos. Primera de Samuel capítulo 27 versículo 8 al 11 dice que todo el tiempo que David vivió entre los filisteos, David vivió como un bandido, saqueando ciudades, asolando las naciones del sur y no dejaba con vida hombre ni mujer. ¿Okay? Entonces acá vemos algo de la justicia divina. Y en este caso Dios muestra su misericordia porque no le da a David exactamente lo que David dio a otros, ¿no? David, si aplicaríamos el ojo por ojo y el diente por diente, David hubiera tenido que haber perdido a las mujeres y a los niños. Eso hubiera sido el ojo por ojo y el diente por diente. Pero Dios es misericordioso y por alguna razón permite que los amalecitas también muestren más misericordia que el mismo David. Esto es una cachetada, ¿verdad? En que nos presenta a David como ese guerrero que cuando mata, mata. No hay en él ese sentido de piedad. Aunque va a cambiar la cosa a medida que vayamos leyendo. Versículo 3 al 6. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y acá tenemos la primer rayo de luz de victoria. Al fin, David, cuando toca fondo y desesperación, y ve que no tiene de dónde depender o de dónde apoyarse, decide fortalecerse en el Señor, su Dios. Ahora, nos podemos imaginar la escena, si usamos un poquito de imaginación, cómo hubieran reaccionado David y sus hombres al ver aquella escena pavorosa donde todo yacía quemado y vacío. ¿Dónde estaban las familias? Como soldados se habían desanimado porque no se les permitió pelear como filisteos, pero ahora al regresar a casa y al ver que su familia ya no estaba, se pueden imaginar el descenso tan rápido en la angustia, en la ira, en la cólera, en la desesperación que han podido experimentar estos hombres. ¿Dónde estaban?
¿Por qué no salían a verlos? Nos dice que David se puso a llorar. Todos alzaron su voz y lloraron. Lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Me pregunto, ¿has llorado de tal manera o tanto que hasta te faltan las fuerzas para llorar? ¿Alguna vez hemos llegado a ese estado emocional de angustia, de un dolor y una tristeza tal que ya no tenemos ni fuerza para llorar? O como se dice en otra manera, ya he llorado tanto que se me secaron las lágrimas, ya no tengo lágrimas para derramar. Parece que todo estaba perdido. Parece que todo estaba perdido. Nadie podía ayudar ahora a David. Los filisteos no lo querían, el pueblo no lo quería y ahora sus propios hombres hablaban de apedrearlo, su propio pueblo. Todo su apoyo se había ido, excepto el del Señor. Y ese, queridos hermanos, es un buen lugar para que uno esté. Porque esto no es un mal lugar, es un buen lugar el saber que el único apoyo que tenemos es el apoyo de Dios. Cuando Dios nos quita todo tipo de apoyo, no nos queda otra que tenerlo solamente a Él. Y es que debemos de vivir nuestras vidas pensando que Él es el único apoyo que tenemos y no la cuenta de banco, y no la casa que tengo, y no los hijos que me ha dado, y no el marido que tengo, porque todo eso se puede ir con una enfermedad, una crisis económica o lo que sea. Todo eso se va en un soplo. Así que uno no puede basar su apoyo emocional y espiritual en lo que poseemos o tenemos de relación con, sino en Dios. Y Dios tenía que traerlo a David ahí, a ese punto. David no solamente lloró porque todo se había perdido, sino lloró porque él era responsable. Dice que se angustió mucho, Una angustia que no se puede describir al menos que se experimente. Y entonces termina el versículo, el texto diciendo que David se fortaleció en Dios. ¿Tanto tiempo, David, dejaste pasar para que esto sucediera? Pero ahora David sabía que Dios era su única fuerza. David se había descarriado, había estado por un tiempo apartado, viviendo en tierras paganas. Y la pregunta es, ¿por qué Dios ahora lo fortalecería? David estaba actuando como ese hijo menor, conocido como el hijo pródigo, donde abandona todo y se larga. ¿Por qué Dios ahora lo fortalecía? Porque Dios es un Dios rico en misericordia y gracia. Porque David ahora estaba totalmente quebrantado y listo para ser llenado con la presencia de Dios. Muchas veces, erróneamente, nosotros pensamos que tenemos que ganar la bendición de Dios. Tenemos que ganar la fortaleza de Dios. Pero en este caso de David, solamente en este cuadro vemos que no es así. No se gana la bendición de Dios ni la fortaleza de Dios. Dice, David se fortaleció en Jehová su Dios. Esa es la misma fortaleza que Pablo habla en Filipenses 4:13, cuando dice, todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Cristo quien lo fortaleció a Pablo mientras que estaba encarcelado y donde parece que toda esperanza se disipaba o se esfumaba de su visión, porque la realidad es que estaba metido en una mazmorra, solo, de vez en cuando acompañado, esperando que le traigan comida y preguntándose, Señor, si acá me tienes, yo me fortalezco en ti. Ahí estaba David. Así que David recibió la fuerza. Él sintió ese fluir
de fortaleza de Dios, y eso fue lo suficiente para David para armarse de valor y entonces hacer lo que va a hacer ahora. David sabía que era débil y necesitaba fortalecerse. ¿Aceptamos? ¿Reconocemos nosotros que somos débiles y que necesitamos fortalecernos en nuestro Dios? La fortaleza del Señor viene para los que esperan en Él. Es de esa manera como David se fortaleció en Dios. ¿Ok? Y esta fortaleza es una forma que David reconoce al quebrantarse, al arrepentirse y a ver ahora directamente a Dios y decir, tu presencia en mi vida es lo que necesito para seguir adelante. Este es el mismo poder y fortaleza que nosotros podemos recibir. Estamos hablando de un poder que levantó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos, una fortaleza que levantó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos. Y es este poder, esta fortaleza que está disponible para todo hijo de Dios. Y muchas veces Dios nos quita de nuestras fortalezas, de nuestras dependencias, para que aprendamos a depender solamente de Él y no de nosotros. La pregunta es, ¿cómo se fortaleció David en Dios? ¿Cómo se habrá fortalecido David de Dios? Quizás David recordó el amor de Dios. Quizás David vio el amor de Dios o la provisión de gracia de Dios en el rechazo de los líderes filisteos. Ahora tiene sentido por qué el Señor permitió que me rechacen a mí, porque yo tenía que venir a mi ciudad acá y poder resolver este asunto que se ha presentado. Si Dios no lo hubiera mandado de regreso por el rechazo de estos filisteos, hubieran pasado meses y meses antes de que David regrese a casa con sus hombres y se enteraran de la situación. Y para ese tiempo la situación hubiera sido caótica o peor. Quizás sus mujeres o niños vendidos a esclavitud, violentados, maltratados o eliminados. No sabemos. Lo peor ha podido pasar. Así que para Dios no hay casualidades. Eso es lo que estamos viendo a través de este libro. David podía también fortalecerse recordando la promesa que Dios le había hecho y el llamado especial que tenía él. Dios le había prometido que él sería rey. Esa era la promesa y el llamado. Y él ha podido fortalecerse en eso. ¿Okay? Él sería el próximo rey de Israel. Y tenía entonces que empezar a vivir según su destino. Tenía que empezar a vivir. También David ha podido fortalecerse recordando las veces que Dios lo liberó en el pasado. Podía haber recordado situaciones difíciles cuando su vida corría peligro y cómo Dios lo protegió y lo guardó. Quizás David pensaba, Dios no me ha librado para dejarme morir ahora. Dios tiene un propósito con mi vida. Así que David tomó su único aliento de Jehová. Tenemos un relato en Primera de Crónicas capítulo 12, Primera de Crónicas 12, 19 al 20. Y vemos acá una razón de aliento a David. Primera de Crónicas 12, 19 al 20. Nos dice que los hombres de la tribu de Manasés vinieron a él, a David, en esa ocasión, y se quedaron con él cuando los otros lo habían traicionado. Pero esto no fue mencionado como una fortaleza para David. Pero en un sentido, Dios proveyó hombres de la tribu de Manasés para David. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Es que vemos que David está ganando terreno y está subiendo, ascendiendo al trono.
Dios estaba empezando a sanar a David a través de esta angustia. Y no lo fortaleció a través de estos nuevos amigos de la tribu de Manasés, ni en esta fue su esperanza, sino en su fortaleza en Dios. A pesar de eso, lo que nos dice el texto de 1 Crónicas 12, 19 a 20. Y algunas veces nosotros podemos pensar, algunas veces de las mejores charlas del mundo, podemos escuchar infinitas charlas, consejos, videos de autoayuda, los mejores que hay, ¿no? Ahora en YouTube. Y no nos damos cuenta que lo único que necesitamos es escuchar menos afuera y escuchar más a Dios, fortalecernos en Dios. Que podemos tener tantas voces, tantos expertos hablándonos, pero de ahí no viene nuestra fortaleza tampoco. Nuestro lugar es cuando el creyente se conecta con Dios en oración. Cuando hablamos con Dios, necesitamos escuchar la voz de Dios hablándonos a nosotros. Versículos 7 al 8. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, que estaba dentro de la compañía: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él les dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Si en el versículo 6 tenemos la frase: David se fortaleció en Jehová su Dios, ahora era tiempo de hacer algo con esa fortaleza que Dios le había dado. Y ahora David usa esa fuerza que tiene para primero consultar a Dios, inquirir en cuál es la voluntad de Dios. Todo el tiempo que David pasó con los filisteos, no tenemos ningún relato que nos diga que David buscaba de alguna manera a Dios. Hay silencio. Así que vemos que David había descendido, ¿no? En un sentido, en su vida espiritual. Ahora David busca a Dios a través de la ayuda del sacerdote, usando entonces el Urim y el Turim, que era parte del pectoral del efod del sacerdote, que era un delantal especial que usaban los sacerdotes para cubrir sus ropas, para que cuando sacrifiquen la sangre, es como un mantil, ¿no? Que decimos, para que la sangre derramada no salpicara sobre el efod o sobre sus vestiduras. Esto habla, Éxodo 20:15, habla sobre el pectoral del juicio. El efod del sumo sacerdote que tenía era conocido como el pectoral del juicio. Y con esa pectoral contenía una bolsa con 2 piedras, conocida como el Urim y el Turim. Éxodo 28:30. Así que David consultó a Dios, buscó la voluntad de Dios. ¿Cuál era la palabra que Dios ordenaba? Nosotros no tenemos un efod, ni tenemos el Urim y el Turim, porque esos tiempos del sacerdocio del Antiguo Testamento se han cumplido en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy nosotros tenemos la palabra de Dios, la Biblia, que es la que nos guía en conocer la voluntad de Dios, en conocer los designios, la dirección que Dios quiere que nuestra vida siga. Y la pregunta que hace David es si perseguirá a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Tomó el tiempo para preguntar. Y Dios le responde. Dios le dice: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Así que David se fortalece, David consulta a Dios para conocer su voluntad. Dios responde. Dios les da a David una promesa al actuar: los alcanzarás y ciertamente librarás a los cautivos. Y esto es interesante porque
Cuando Dios nos ordena que hagamos algo, si tenemos una orden directa de Dios para hacer algo, Dios también nos va a dar una promesa si obedecemos. ¿Qué? Pónganse a pensar en eso. Vamos ya, versículo 9 al 10. Partió pues David y él y los 600 hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrento de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Así que David hizo exactamente lo que Dios hizo, obedeció. De los 600 hombres que fueron con David, el texto nos dice que hubieron 200 que se quedaron en el camino. Estos 600 hombres, recuerden que habían venido 3 días de caminata del norte. ¿Ok? Así que estaban en un estado cansado, exhausto, y después de tanto llanto y angustia, con menos energía. Pero la fe de David conmovió a estos hombres para ir manos a la obra. Ahora, David dice, partió él y los 600 hombres entonces le siguieron. ¿Okay? David iba, si los 600 hombres no iban con él, no importaba, él iba a liberarlo. Porque para David era Dios el que iba con él. Y si Dios le había dicho que iba a ganar, no importaban si eran 600, 400, 100, 50 o solamente David yendo a buscar lo que habían robado a los cautivos. ¿Ven la fe en acción de David? Así que estos 200 hombres que se quedaron atrás cansados no pudieron continuar y nos dicen dónde no pudieron pasar el torrente de Besor. Y esto no desanimó a David. No desanimó a David. No dejó esto que lo detuviera. Es interesante, ¿no? Versículo 11 al 15. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió. Y les dieron a beber agua, le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasa. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos, y de Judá, y el Negev de Caleb, y pusimos fuego a Ziklag. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Miren qué provisión de Dios. Hallaron en el campo a un hombre egipcio. Así que acá tenemos una providencia. Vemos de dónde es, se nos dice, y era siervo de un amalecita, y le cuenta entonces que sí habían puesto fuego a Ziklag y habían saqueado las ciudades de Judá al sur y la del Negev. Le hace todo el historial de lo que había pasado. Y acá entonces David promete no hacerle daño si él conduce a donde estaban las tropas. Y esta fue una providencia de Dios a David, una bendición inesperada, que se le presente un guía para que los lleve exactamente donde estaban los cautivos, las mujeres y los niños. Versículo 16 al 20. Lo llevó pues y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, pueden imaginarse ustedes la bulla, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron.
y libró David todos los que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Así que David, cuando llega al campamento de los amalecitas, los ve en plena celebración. Pero David no decide atacar ahí, decide esperar la madrugada, la mañana, el tiempo de la resaca, para atacarlos. Así que ellos esperan calladamente que sigan con la juerga y la fiesta y la tomadera, que pase la noche, y temprano en la mañana entonces es cuando deciden, dice, desde el amanecer hasta el día siguiente es cuando llegaron a atacar. ¿Okay? No fue difícil apuñalarlos en aquellos que estaban con la resaca. Y dice que los libró. Todo lo que el enemigo le había arrebatado, David lo recuperó. Esto es una victoria completa. ¿Por qué? Porque David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Por qué? Porque David consultó a Jehová. ¿Por qué? Porque David obedeció a Dios. ¿Y por qué? Lo último, David, al encontrar a este esclavo egipto, mostró interés y bondad inesperada. ¿Ha podido matarlo? No necesitaba cargar con él. Ha podido sacarle la verdad y ahí exterminarlo. Así que la promesa de Dios probó ser verdadera. La victoria, entonces, vamos a concluir, la victoria del enemigo o la victoria sobre el enemigo viene cuando, número 1, nos fortalecemos en el Señor. Número 2, la victoria viene cuando consultamos a Dios. Número 3, cuando obedecemos a Dios. Y número 4, cuando mostramos interés y bondad con los demás. Podemos sacar eso. Así que la victoria sobre el enemigo viene cuando, número 1, nos fortalecemos en el Señor. Número 2, cuando consultamos a Dios. Número 3, cuando obedecemos a Dios. Y número 4, cuando mostramos interés y bondad con los demás. Dios cumplió su promesa y usó las acciones de David para cumplirla. La promesa de Dios no excluía la cooperación de David. La promesa de Dios invitaba a David a que coopere. Y del mismo modo, Dios quiere invitarnos a nosotros. Somos colaboradores, que seamos colaboradores suyos, que cooperemos en el ministerio, que trabajemos, que nos esforcemos. Si estamos pidiéndole al Señor, un ejemplo, que nos ayude con nuestras deudas, debemos de trabajar. Debemos de ser más responsables en cómo gastamos. Así que hoy hemos visto, voy a parar ahí para poder la próxima semana, casi estamos terminando, hablar sobre el botín de David en la lección número 59 y concluir este capítulo y empezar entonces con el capítulo 31, que es el último capítulo. Pero hoy hemos visto de desesperación a victoria y cómo Dios usa esta mala noticia de rechazo que vimos en la lección anterior y la angustia que experimenta David al enterarse que no estaban sus mujeres ni sus hijos, ni de él ni de sus hombres, la angustia, la desesperación para traerlo de rodillas de regreso a él. Dios tuvo que quitarle todo para que él aprenda entonces a fortalecerse solamente en el único apoyo que tenía, Dios. Y eso es lo que debemos de ser nosotros. Si el Señor nos quita cosas o nos viene cosas que no nos gustan, queremos aprender a aceptar la voluntad de Dios y queremos aprender a ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar.
¿no? Ponernos en esta posición en que estaba David. Voy a parar acá entonces para que la próxima semana concluyamos con el capítulo 30 y empecemos el capítulo 31. Les invito a que lo lean. Y nos quedamos con la última frase, este es el botín de David. Así que nos quedamos con el versículo 20. Vamos a parar entonces.